Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Hoy quiero hablar sobre la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es un sometimiento, la esclavitud es privar de la libertad, quitar los derechos, dominar a otra persona. Esa es la esclavitud. Ser dominado, no tener voluntad. Para esto quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23, que habla un poco de la esclavitud, porque la esclavitud se remonta a tiempos antiguos. Y dice así: después de muchos días el rey de Egipto murió, y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido a su servidumbre, y su clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Vemos que ellos estaban en completa esclavitud y ellos suspiraban, se sentían oprimidos, y Dios escuchó ese clamor. Y allí fue cuando levanta a Moisés, la historia sigue, para liberarlo de la esclavitud. Ese es otro tema que no lo vamos a leer ahorita porque es bastante largo. Pero sí vamos a tratar el tema sobre la esclavitud moderna. ¿Hay esclavitud hoy en día? Sí hay esclavitud. Tenemos un tipo de esclavitud disfrazada. No te amarran con grillete, no golpean, no lo venden directamente así abiertamente, no es legal como antes, pero algunas cosas sí se han hecho legales, como por ejemplo el matrimonio infantil. Es una manera de esclavitud, de esclavizar a ese niño, esa niña, y casarlo con una persona adulta, que muchos padres lo han hecho en otras ciudades, en otros países, en otras culturas. Y existe el matrimonio infantil por intereses, a veces por pobreza también ceden a los niños, los venden por unos pocos dineros y ellos los comprometen con personas mucho mayores. Esa es una esclavitud moderna que está ocurriendo. La trata de personas, cuando las personas van a cruzar fronteras, los inmigrantes más que todo, le prometen cosas y resulta que lo llevan y lo engañan. Y cuando van a ver, no es el trabajo que lo prometieron, sino es algo forzado, que te tienen allí cumpliendo y sin poder hacer nada porque no tienes, estás en otro país, no tienes dónde agarrar, no conoces a nadie y estás allí esclavo. Es una manera de esclavitud. También la prostitución infantil. También hay prostitución de adolescentes, que son niñas más adultas, o aún de mujeres, que le prometen un trabajo y con engaño resulta que los tienen metidos allí como un secuestro, esclavos allí cumpliendo un trabajo y aún sin cobrar. Esa es esclavitud moderna. La trata de personas, la trata de niños, la prostitución infantil es una esclavitud. Entonces la esclavitud está, porque esclavitud es sometimiento, privarte de libertad, privarte de derechos. Entonces, es esclavitud. Jesús dijo en una ocasión en San Juan 8:34, os aseguro que el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. El pecado es una esclavitud. ¿Por qué es esclavitud? Porque estamos como en una calle sin salida. No encontramos la forma de salir de ese pecado, de seguir cometiendo y cometiendo el mismo pecado, el mismo error. El vicio es una esclavitud. ¿Por qué? Porque te domina. El vicio domina, el vicio quita la voluntad. Es decir, quiere decir que no, pero vas.
te está quitando la voluntad, está esclavizando tu vida hasta llevarte al abismo, a lo profundo, hasta llevarte a cometer errores. Haces cosas que no querías hacer, avergüenzas a la persona, a tus amistades, las avergüenza. ¿Por qué? Porque haces cosas guiadas, dominadas por ese vicio. La persona que anda en la droga es esclava de la droga. No crea usted que es feliz. No crea usted que se sabe manipular, que se sabe conducir con eso. Él cree que se sabe conducir o ella cree, pero en realidad es una esclavitud en la cual se repite una y otra vez un círculo vicioso. Es esclavitud, el pecado. Cuando estamos arrastrados por las mentiras también, somos esclavos de la mentira. Una mentira trae a la otra. Y ya para no decepcionar a la persona y decirle, me equivoqué, no era verdad lo que te dije, o te lo dije para yo parecer más fuerte, o te lo dije por X razón. Por no darle esa explicación, simplemente optamos por otra mentira. Nos hacemos esclavos cada día cuando vivimos nuestro propio mundo de mentira. No engañamos a la otra persona, sino que estamos nosotros envueltos y encerrados en la esclavitud de la mentira. Por eso es que Jesús dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado, porque se somete a eso. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, dice la Biblia en Romanos 6:17, gracias a Dios, aunque fuiste esclavos del pecado, ahora habéis llegado a ser obedientes. Cuando obedecemos a Dios, somos libres, porque vamos a cumplir su mandato, su palabra. Queremos caminar en obediencia y allí somos libres. Hay una esclavitud también que tiene que ver con la generación. Cuando tus abuelos o nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestra madre, nuestro padre practicaban hechicería, brujería y en algún momento nos entregaron de alguna manera en pactos, en una declaración, en aceptar algún trato con el mundo de las tinieblas. Se hace como una cárcel espiritual en nosotros que hay que romperla con oración. Eso es lo que llaman las maldiciones generacionales. Es como una cárcel. Cuando nuestra mente está cerrada a no escuchar lo de Dios, nuestra mente está en una cárcel. Somos esclavos. Aunque estemos caminando en la tierra, pero en lo espiritual nuestra mente está cautiva porque no queremos aceptar a Dios ni lo queremos buscar. Hay mucha esclavitud. El consciente, el subconsciente a veces está esclavo. Los mismos sueños, a veces soñamos y no nos acordamos de nada. Tenemos la conciencia de que soñamos, pero en realidad no ordenamos bien el sueño, no sabemos ni qué soñamos, porque hay una esclavitud. El mismo Satanás, el mismo enemigo, esclaviza, encierra tu memoria para que no te acuerdes de los sueños. Por eso tenemos que hablar mucho con Dios, pedirle a Dios que libere nuestro sueño, que nos ayude a recordarlo, libere nuestra memoria, nuestra área de la mente. Hay muchas áreas que la pueden encarcelar. Y solamente con una oración, una guerra espiritual, podemos sacar de la cárcel
cualquier cosa que haya esclavizado a Satanás, porque le encanta la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, ellos todavía caminando en el desierto eran esclavos en su mente, todavía anhelaban los manjares y se quejaban del maná, que era una bendición que caía del cielo. Se quejaban, aunque veían los milagros más grandes, ese privilegio que pocos tuvieron en la tierra, lo tuvieron ellos, esa protección que tenía del Padre Eterno. Entonces, tenemos que orar para liberar nuestras almas, nuestra vida de toda esclavitud y ser libres en Cristo Jesús. Así que te dejo esta reflexión. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.